Vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio que corresponde a esta famosa partida de Bobby Fischer contra Boris Spassky en el Campeonato del Mundo de 1972, la partida número 16. Este artículo se encuentra en el volumen 2 de los libros míos que se llaman Muerte al Rey, el volumen 2, y es uno de los artículos que compone ese libro. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo incluí? Por lo mismo, porque nosotros es súper determinante a la hora de poder tratar de comparar las posiciones. Cuando a mí se me presenta en una partida real una posición X, yo necesito tomar esa posición, llevarla a mi cabecita y decir, ¿a qué se parece? ¿Dónde he visto esto? ¿Cuál es el estudio pertinente? Eso es lo que hacemos constantemente. Tomamos esos patrones y los estamos replicando. Entonces, lo primero que hay que entender en general con los finales es que nunca vamos a encontrar sobre el tablero las soluciones. Las probabilidades son muy bajas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si hay un ajedrecista que tiene la esperanza de llegar a una posición y por cosas del destino, por Dios, por Alá, por lo que sea, simplemente él se le va a venir un espíritu o algo y le van a hacer encontrar los movimientos, lamentablemente yo le voy a decir que eso es muy poco probable. ¿Eh? ¿Qué necesita el ajedrecista? Obligatoriamente estudiar. Estudiar los patrones, estudiar los finales, tener una base. Eso es determinante, ¿no? La inspiración viene del trabajar todos los días, decía una frase de Baudelaire, ¿ya? El gran poeta, cierto poeta maldito francés. Y tiene mucho sentido lo que dice Baudelaire en este aspecto. Si yo trabajo constantemente, en ese momento va a venir la inspiración a nivel poético. Extrapolándolo a nivel ajedrecístico, pasa exactamente lo mismo. Si tomo finales y los voy incorporando a mi repertorio, a mi conocimiento, a mi base de datos, no olviden que todo esto es base de datos que deberían estar en sus computadores, también deberían estar impresos, ¿cierto? Porque no solamente a nivel digital, también es importante tenerlo en físico, tanto para el estudio como, en un caso puntual, llegase a pasar algo con el computador, que ha pasado, ¿no? Si mal no recuerdo, no sé, usted, no sé si se acordarán, pero hace años atrás, en un torneo importante en México, estos Linares, a Raya Ball le robaron el computador, imagínense, ya, con toda la información. Así que es importante siempre tener respaldo tanto digital como a su vez respaldo físico, papel, ¿no? Por cualquier cosa. Porque acuérdense que es trabajo que estamos haciendo. Hay gente que realmente hace copy-paste nomás, está bien, pero nosotros, la intención de nosotros, por lo menos de mi forma de mirar el ajedrez, es trabajar. O sea, es tomar posiciones y agregar cosas yo. No es un copy-paste. Esta posición está en muchas partes. No soy la primera persona que la toma y genera un artículo, pero siempre trato, dentro de mis competencias y mis capacidades, tratar de agregar, relacionar, indexar, hacer que los finales, en este caso el artículo puntual, tenga una relación y sea lo más fácil de entender. Comenzamos entonces. Fíjense lo siguiente, blanca está Bobby Fischer, con peón de menos, con negra por Spassky. El orden lógico siempre es el mismo, y eso ya lo enseñé yo en un video que ustedes me imagino que vieron, que se llama Cómo calcular en ajedrez. Ese método es un método clásico ya totalmente documentado, totalmente probado, no es que algo nuevo, ni mucho menos, pero consiste en lo siguiente, siempre parta haciendo un análisis material. ¿Por qué es tan importante el material? Porque si yo llego a tener ventaja material, eso significa que la valoración con respecto a los planes estratégicos va a cambiar. Así de simple. Yo valoro una posición, inmediatamente puedo decir, tengo un peón de más, tengo una pieza de más. Mi estrategia va a ser bastante simple y obvia. Cambiar piezas posteriormente para que la diferencia de nivel, o sea, de material que yo tengo, me quede. Acuérdense que la ventaja estática es aquella que permanece en el tiempo. Si yo tengo un peón de más, si yo cambio todas las piezas, ese peón debería quedarme de más. Eso es determinante a la hora de hacer un primer avistamiento de una posición. Posterior a eso viene un análisis posicional, que es un poquito más complejo porque me exige saber de ajedrez. Yo no puedo hacer un análisis posicional si yo no sé ajedrez. Eso es indiscutible. Entonces, fíjense qué importante. Esta misma posición, si yo hago un análisis material en primera instancia, digo, las negras tienen dos peones contra uno. Entonces, yo podría inmediatamente, después que hago el análisis material, hacer unas pequeñas aseveraciones con respecto a esto. Podría decir, mira, si mágicamente el peón de G3
se cambiara por el G7, quedaría un final de rey peón torre, ¿ah? Con solamente un peón para las negras, y el blanco podría empatar de dos formas bastante simples. Primero, Philidor, que es bastante simple, ustedes ya lo manejan bien. Y segundo, la particularidad que tiene que el peón torre ni siquiera necesita Philidor, porque el peón torre no corona. Yo puedo colocar el rey en H1, la torre en A1 y ese peón simplemente nunca corona. Yo nunca salgo del rincón. O sea, con peón torre ni siquiera necesito Philidor. Simplemente colocar el rey en el rincón y ponerme la torre en la primera fila. Ahora, si yo aplico Philidor, yo sé de antemano que eso también es tablas de forma directa. Fíjense el análisis que yo estoy haciendo. Es un análisis bastante, en primera instancia, tiene sentido, porque lo tiene. Pero también hay que pensar lo siguiente. Siempre los planes, todo plan está condicionado con respecto a la respuesta que tiene el rival. Entonces, si el plan de las blancas, en este caso de Bobby Fischer, es cambiar los peones caballo para pasar posteriormente al final de rey y peón, que él sabe que lo va a hacer tablas de forma bastante fácil, con Philidor o colocando rey en primera fila en H1 y la torre en A1 y esperando. Así de simple. ¿Qué es lo que va a pasar? El negro, a su vez, también tiene un plan. Generalmente los planes son hacer que el plan del rival no se pueda materializar. Eso acuérdense muy bien. Si a mí me preguntan un plan de las blancas, y digo, las blancas sueñan con cambiar el peón caballo para pasar a un final teórico de tablas. Yo sé de antemano que el plan de las blancas es ese. Ahora, ¿cuál es el plan de las negras? Entonces uno dice, chuta, déjame ver porque tengo que revisar cuál es el plan de las negras. No, el primer plan de las negras, el más simple, va a ser evitar que el plan de este caso de tu adversario se lleve a cabo, se logre materializar. En ese aspecto quiero ser bastante tajante. El ajedrez es un juego de estrategia y es un juego sanguinario. ¿Ah? Es un juego totalmente agresivo. ¿Ah? Kasparov dice que es el deporte más agresivo que existe porque yo puedo transformar un ser humano y dejarlo prácticamente en unas condiciones totalmente en el piso. Y los que hemos perdido muchas partidas en los torneos, yo he perdido muchas partidas en mi vida y realmente perder te causa un dolor bastante grande. Uno sale totalmente destruido muchas veces de los torneos. Entonces, fíjense lo siguiente. Siempre vamos a querer en el ajedrez hacerle la vida imposible al otro. Y ahí hay una palabra bien bonita que se llama filantropía. La filantropía, ¿cierto?, tiene que ver etimológicamente con respecto a la humanidad, con respecto al hacer el bien al otro, ¿cierto? Siempre pensar un poco en el otro. ¿Ah? Darnos cuenta que existe un otro y ayudarlo de cierta manera. Entonces, el ajedrez es totalmente lo opuesto, es la antípodas, ¿ah? Es la antítesis. ¿Qué significa? Que el ajedrez, en ese caso, ¿ya?, lo que quiere hacer es destruir al otro. ¿No? Y eso ya recibe el nombre de misantropía, estamos hablando de otro tipo de cosas, estamos hablando de una cosa ya de si puedo hacerle la mayor mal posible a él, eso es lo que yo quiero hacer. Fíjense de lo que estamos hablando. Entonces, muchas posiciones, cuando yo estoy con ventaja y mi rival está un poquito delicado o tiene poco espacio, está un poquito malestar, lo que yo trato siempre es que ese malestar se le mantenga, se le prolongue. Porque imagínense ustedes, si ustedes se sienten bien anímicamente, yo quiero seguir así. Ahora, si yo me siento enfermo, resfriado o lo que sea, eso me siento mal. ¿Ya? Y eso me causa obviamente varias repercusiones de distinto modo. El ajedrez pasa eso. Traten siempre, siempre de hacer el mal al otro. ¿Y cuál es el peor mal que le podemos hacer al otro? Evitar que realicen sus planes. Así, así es simple. Entonces, vuelvo a la posición. Resulta lo siguiente, como ya tenemos claro el plan de las blancas, también tenemos claro el plan de las negras. El plan de las negras dijimos que simplemente evitar que el blanco haga su plan. Aquí es importante una cosa. El negro no va a cambiar los peones caballos, porque eso lo tiene claro que el final que resultante, el final que termina posteriormente, es un final de tablas teóricas tanto por filio o simplemente por rey en H1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora el negro? Tiene que hacer un plan bastante interesante y quiero que lo tengan en claro. Y por eso digo que este final se lo tienen que aprender de memoria. Tiene que intentar llegar con los peones a la quinta fila. Intentar. Si yo con negras
intento y lo logro llegar con el peón a H5 y a G5, mis probabilidades matemáticamente empiezan a aumentar con respecto a que puedo ganar la partida. Fíjense ahora cómo, de cierta manera, estamos jugando con los planes estratégicos de cada bando. El blanco tiene un plan, el negro tiene un plan bastante claro. El primer plan es evitar que el blanco haga su plan. Y el segundo plan, que es muy importante para las negras, es intentar llegar los peones a la quinta fila. Para eso nosotros vamos a ver posteriormente esta partida y dentro de la misma partida nos vamos a dar cuenta que hay un ejemplo cuando sí logran llegar a la quinta fila. Entonces, cada vez que tengo una posición de ajedrez, van a existir planes y contraplanes. Va a depender de la capacidad que yo tengo de poder entender, asimilar y darme cuenta del plan de mi rival. Si mi rival, un ejemplo, yo no tengo claro el plan que él quiere hacer, es imposible que yo lo pueda detener, porque no tiene sentido. Yo no puedo evitar algo que no sé que tengo que evitar. Toda la gracia del ajedrez radica en el hecho de tener la capacidad de proyectarme y darme cuenta qué es lo que quiere hacer mi rival. Y eso, llevarlo obviamente a un plano teórico práctico para poder darme cuenta entonces cuáles son los conceptos que tengo que plasmar. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo va jugando Fischer. Fischer sabe totalmente que el plan de las negras es llevar los peones a la quinta fila, con lo cual inmediatamente empieza a aumentar las probabilidades de ganar la partida. Entonces, fíjense lo que hace Fischer. Jaque. Rey F6, jaque. Le sigue dando jaque de forma lateral. Rey atrás. No coloca el rey. ¿Por qué no coloca el rey un ejemplo en G5? Uno podría preguntarse. Entonces inmediatamente la respuesta sería, ¿el rey tiene que estar en G5 o tienen que estar los peones en G5, H5? No, son los peones. Entonces que el rey esté en G5, un ejemplo, no es una movida útil, ¿ah? Desde el punto de vista como plan estratégico de las negras. Entonces, él sigue dando jaque. Tiene que taparse, porque si no se tapa, le doy todos los jaques del mundo y simplemente no estoy progresando con negras. Entonces ahora vuelve. De más está decir que un final de peones no tiene ningún sentido, se gana de forma directa. Lo vamos a mirar acá para que por lo menos tengan una idea, ¿no? Veamos lo que va a pasar. Y esto es simplemente regla de oposición, ya que son finales básicos que me imagino que ustedes ya los vieron. Ahora simplemente lo que necesito. ¿Cuál es el plan general de las blancas? Cambiar nuevamente un peón para quedar con regla de oposición y hacer tablas con cualquiera de los dos peones. Eso es el final de las blancas. ¿Cuál es la estrategia de las negras? Obviamente evitar que el blanco haga su plan. ¿Qué significa? No cambiar. O si cambio, llegar a una posición donde obviamente el blanco pierda la oposición. Fíjense que hace H6. Si G5, H5. Aquí ya tenemos una primera circunstancia que es bastante obvia y fácil de entender. Si cambio en G5, inmediatamente el rey está ya prácticamente frente al peón. Eso significa que eso es un clásico regla de oposición. No tiene más dificultad que eso, ¿ya? Simplemente tablas que me imagino que todos ustedes ya lo manejan a la perfección. Entonces el negro tiene que hacer H5. El negro tiene que evitar el plan de las blancas, que es cambiar piezas. Entonces ahora simplemente H5, ya con eso inmediatamente la partida se gana, ¿no? Vuelvo, si G4, H6, rey F3, rey F6, rey F4, rey G6. Y de a poquito empiezo a mejorar las piezas. Fíjense la importancia del G6. El G6 es un movimiento muy inteligente, no para hacer H5, porque H5 me cambiaría los peones y eso sería tabla inmediatamente. Lo que hace G6 es generar un tiempo, es decirle al rival, yo estoy en G5, tú estás en G3. Eso se llama regla de oposición. Cuando yo hago G6, genero un tiempo y inmediatamente le digo al blanco, al rey blanco, te tienes que mover. Y cuando tú te muevas, inmediatamente yo me voy para el lado opuesto a donde tú te muevas. Si se va para acá, me voy para el otro lado. Y ahora finalmente G5. ¿Qué es lo que pasa? Que si se va a H3, simplemente rey F3, ya no tiene H4, rey H2 y rey por G4. Y se acabó. Ahora, si a G5 me voy a H5, simplemente rey G3, me come H6, me como G4. ¿Y cuál es la diferencia? Que el rey ya está detrás del peón y simplemente no lo puede detener. No hay regla de oposición. Entonces, otra opción. G4, H6. Acá.
Y ahí nuevamente aplicamos el G6 para que no olviden la maniobra. Siempre, todos los cambios me tienen que favorecer. Es un concepto general que nosotros vamos manejando. Ya, entonces sabemos de antemano que el final de torres no tiene por ningún lado. ¿Ah? Sería totalmente beneficioso para las negras. ¿Qué es lo que hace entonces? Fischer juega torre A2. Espera, tranquilamente. Pero fíjense cómo va a esperar, importante. Rey E6, rey G2. El rey blanco tiene que jugar un papel súper importante, ¿ya? Y eso quiero que lo entiendan, porque aquí tienen que trabajar en conjunto, sinérgicamente, torre y rey. ¿Para qué? Para evitar que los peones negros lleguen a quinta fila. Fíjense que si yo tomara esta posición y yo no supiera el plan estratégico que tengo que realizar con un bando con otro, o con otro bando, la posición carecería de sentido. La gracia de las posiciones radica en que yo conozco los planes estratégicos y por ende intento o busco la forma de poder llegar a ellos, o sea, la posibilidad de materializarlo. Torre 7, rey H3. Este rey es importante, lo vamos a ir viendo a poquito. Jaque nuevamente en sexta fila. Pasa lo mismo, si se va a G5, jaque nuevamente. Y ya sabemos que el rey en G5 no tiene que estar porque le quita una casilla al peón. Nuevamente me ofrece cambio de torre. No, no voy a cambiar torre. H6, ya el primer peón no tiene H5 porque le como el peón. Podría haber jugado G5 también. Torre A2, rey F5, torre F2. Y ahora cambia la posición de la torre. Fíjense, se va a G5, torre F7, amenaza a comer. Acá, si rey G6 simplemente vuelvo y no hay un progreso de parte de las negras. Por ende, cuando haga torre F7, hace G6. Resulta lo siguiente, que el plan estratégico de las negras, que llegaran los peones a la quinta fila, ya los tiene en sexta fila. Ya tiene un pasito adelantado. Está bien. Llega hasta sexta fila. Ahora, ¿cuál es mi plan con blanca? Evitar de una y otra manera que tus peones lleguen a quinta fila. Entonces ahora torre F4 y el primer peón llega a la quinta fila. H5. Inmediatamente se posiciona el peón en H5, ya está en quinta fila. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que amenaza directamente el negro? El negro amenaza rey H6 y G5. Y con lo cual inmediatamente ya tendría los dos peones en quinta fila. Fíjense que es importante destacar que llegando los peones en quinta fila no significa que la victoria sea de forma lineal, pero lo que sí, desde el punto de vista matemático, aumenta tus posibilidades de poder ganar la partida. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de H5? Torre F3. Y ahora me ofrece cambio de torre y le digo, obviamente que no. Siempre la torre tiene que buscar el lado largo. Es un concepto que también, si no lo han visto, nosotros lo vamos a tener que tocar en alguna clase porque es un concepto clásico dentro de los finales de torre. Torre y lado larga, rey lado corto. Eso recibe el nombre de Klein y Horwitz, ¿cierto? Que son estos dos compositores alemanes del siglo XIX. Que hicieron varios libros de ajedrez. En 1851 empezaron a publicar libros de finales. Los primeros libros de finales prácticamente que se publicaron en el siglo XIX eran de estos dos compositores, de Klein y Horwitz, que son, Klein jugaba un poquito menos y Horwitz jugaba un poquito más ajedrez. No eran grandes jugadores de ajedrez, pero sí eran gente que se dedicó al tema del estudio, al tema de la composición. Son importantes en la historia de los finales. Fíjense entonces, torre 6, ahora torre F3. Nuevamente no existe la posibilidad que el peón llegue a G5. Entonces torre acá, vuelvo. Rey H6, y aquí está la pregunta. Él quiere hacer G5. Ya, eso está claro. Cuando hace rey H6, porque en el fondo el rey está en G5, está obstaculizando que su propio peón logre avanzar a G5, entonces ahora miren lo que hace Fischer. No. Inmediatamente Fischer le clava el peón. Y le dice, tú quieres mover el peón a G5, no te voy a dejar. Ok, torre 5, rey H4. Fíjense que el rey también presta una pequeña utilidad, no tiene G5. Jaque, vuelvo. Jaque. Puedo pasar también con la torre en la sexta fila, pero la importancia del rey radica en lo siguiente, fíjense. Ahí pasa con la sexta fila. Rey G7. Y ahora, fíjense lo importante, que tengo que sacar el rey para poder algún día mover el G, de G6 a G5.
Ahora, yo no tengo la forma de controlar que la torre de forma lateral evitar el G5. Pero fíjense quién lo puede hacer. El rey. Porque cuando él quiera hacer G5, ¿qué voy a hacer yo? Me como H5. Fíjate que este mismo ejemplo, si el rey yo lo hubiese puesto en G1, en H1, en cualquier lugar como eso, ahora el negro a la siguiente haría G5. Inmediatamente. Y ya tendría los dos peones en quinta fila y estaría cada vez más cerca de una victoria. Pero fíjense la importancia entonces, el trabajo en conjunto que han desarrollado la torre y el rey. La torre clave en la sexta fila, pero también a su vez el rey está apoyando, que evite, ¿cierto? Que el negro cumpla su objetivo, que es que los dos peones lleguen a quinta fila. Entonces la partida hace acá, no tiene G5 nuevamente, porque se le cae H5, ¿cierto? Si G5 simplemente me como el peón y entro en una posición de tablas directa. Entonces vuelve acá, ¿y qué hago? Vuelvo a B6. Y nuevamente le digo, hey, ¿por qué? Porque cuando el rey está en H6, está defendiendo H5, o sea, me está jugando G5 a la siguiente. Vuelvo acá, fíjense que importante, me está dando jaque mate en H1. Si hago un movimiento tan burdo como este, me da jaque mate. ¿Ya? Si hago G4, pasaría lo mismo, porque me da jaque y me termina comiendo el peón y dos peones ganan de forma directa. Pero ¿qué es lo que hace acá? Como él no tiene G5 porque está clavado con la torre en la sexta fila, él simplemente vuelve con el rey. Se saca el mate en H1 y vuelve con el rey. El rey ya cumplió un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando el rey está en G7 o en H7, el rey se posiciona en H4, evitando una vez más el G5, porque cae H5. Entonces ahora, torre H1, rey G2, torre A1, y ahora que nuevamente, rey H3. Torre A4, y la partida se declara tablas, porque en el fondo el blanco lo que tiene que hacer es volver a replicar el mismo método. Fíjese qué importante, tomamos una posición cualquiera y empezamos a trabajar a niveles de planes estratégicos. ¿Ya? Interesante ese tema. Ahora, si nosotros no tenemos claro, si nosotros no manejamos, si nuestro conocimiento también es bastante reducido con respecto a los finales, esto yo no lo voy a lograr finalmente, como te digo, a entender. Esto no lo voy a encontrar en el tablero. Fíjense en esta posición, los dos peones blancos ya se encuentran en quinta fila. O sea, un peón en G5 y un peón en F5. ¿Qué significa? Que el negro, por cosa de la posición y de la partida, no logró hacer el método defensivo que aplicó Fischer contra Spassky. O sea, Fischer logró empatar la partida, imagínense. Entonces, fíjense ahora la forma como el blanco va a maniobrar y va finalmente terminar imponiéndose hasta el final. Si yo quisiera hacer un plan estratégico con las negras, diría, oh, mi sueño sería, una vez más, cambiar los dos peones para que quede el peón alfil. ¿Y qué hago cuando si quedase el peón alfil? Aplico filidor. Así de simple. Ese es el plan de las negras. ¿Cuál es el plan de las blancas? Evitar el plan de las negras. Pero a su vez, las blancas tienen otro plan también muy interesante que vamos a ver ahora. Rey H5. Y así empieza. Fíjense lo siguiente. Si torre A1, vamos a ver algunas variantes, jaque, se va y inmediatamente el rey se coloca en G6. Y aquí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque amenazo torre B8, rey E7 y rey por G7. Me estoy quedando con los dos peones libres. Entonces ahora jaque y fíjense el peón que corona. Dice que torre F7 es muy mala por un concepto como rey G8. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos a ver una pequeña sutileza. Y eso tiene que saber ustedes que ya se supone que han manejado algunos finales. Peón caballo no corona, peón torre no corona. ¿Cuál es el peón que sí puede coronar? El peón alfil. Ya, eso es un concepto que yo previamente ya tengo el conocimiento. Entonces, cuando yo tengo que llegar a un final acá, tengo obligatoriamente que buscar que el peón llegue a F, o en este caso a C. Pero ese peón caballo no gana. Es así, eso es tablas teóricas. Así de simple. Independiente que yo no logre filidor. O sea, el peón caballo no gana como peón torre no gana. ¿Qué hago? Coloco rey octava fila, rey torre octava fila y espero. Y él no puede progresar. Eso es un final teórico. Eso es lo que Boretsky habla, menciona como finales teóricos conocidos. O sea, a mí me coloca esa posición, eso es tablas, listo. Ahí no hay nada más que calcular, no hay nada más que hacer. Listo. Entonces,
el torre F7 pasa eso. Si tomo de peón, ahora viene el problemita que hay un torre 1 importante acá. Y ahora si él saca la torre, fíjense, o sea, rey H8 sería muy malo. Fíjense que hasta aún así le terminan ganando, porque corona. Pero al jaque se tiene que ir, obviamente, F8. Y fíjense la posición donde está el rey. Rey en sexta fila, peón en sexta fila, torre en primera fila. ¿A qué se parece eso? A algo se parece. ¿A qué? Philidor. O sea, el negro llegó a una posición clásica de Philidor, que lo que tiene que hacer es dar jaque por detrás. El rey no se puede posicionar adelante, que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque estaría buscando Lucena. Pero como el rey no se puede colocar en F7, porque está el rey negro, obligatoriamente la posición nuevamente deriva en una tabla clásica de Philidor. Listo. La otra posición es que el negro haga G6. Y aquí viene un tema súper importante. Peón por peón, es bastante simple de entender que esos dos peones no ganan. Esos dos peones. Vamos a ver un ejemplo acá. Él va a tratar de cambiar en F7. Un ejemplo, torre B7, te cambio, te cambio, te cambio, te cambio, y ahora con rey H6 se pierde inmediatamente la posición con rey G6. Para donde él se va, simplemente me voy para el lado opuesto y el peón corona. Ese sería un grave error de las negras. Pero ¿cuál es el tema acá? Que cuando yo hago torre F4, que él me quiere hacer torre F7, las negras inteligentemente se van a la primera fila. No caen en ese tema táctico, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos peones, un peón caballo no gana, dos peones caballo tampoco gana. De hecho, yo le puedo poner hasta más peones caballo a la posición y aparentemente tampoco deberían ganar. Veamos un ejemplo. Acá, ahí vemos, por ejemplo, jaque. Fíjense que no tengo rey H6 porque me dan mate en H1. Acá jaque, jaque, doy jaque por detrás y vuelvo. ¿Y eso qué es? Es la misma idea de Philidor, con la diferencia que ahora lo estoy haciendo con un peón en quinta fila. Así de simple, el blanco no puede progresar. Si rey F6 para darme mate, jaque. Se va al rey, ataco peón. Y no hay forma, que es una especie de loop, ¿cierto? Entonces, si G6, pero el blanco juega, esta es la maniobra interesante, rey H6. Ahora, ¿por qué? Porque ahora es distinto. Si el peón toma, yo estoy avanzando el peón a sexta fila. Entonces, fíjense lo que podría pasar. Si torre A6, jaque, rey G8 y ahora F6. Y a la siguiente, rey por G6 y quedo con dos peones listos, ¿cierto? No hay mucho que calcular ahí. La otra opción es que rey A7, tomo de peón, y a torre A8, ahora G7. ¿Qué hago ahora? Simplemente busco una posición clásica de Lucena y se acabó. La posición se gana inmediatamente. La otra opción es que haga G por F5. Entonces ahora como el rey está en H6, apoyo el avance inmediato del peón G. Un ejemplo, si rey F6 me dan este jaque bueno, ¿ya? Ahora, el rey se tiene que ir a E5 o E7. Si se va a E7, G7, torre A8 y rey H7. ¿Y qué pasó? Amenazo G8. Si rey F7, torre B7 y simplemente la siguiente, corono. ¿Qué pasa? Después del torre B6 jaque se va a E5. Y ahora simplemente G7. Y el resto es bastante simple porque esto ustedes ya lo conocen. Ahora, uno puede decir lo siguiente en este final. El negro va a sacrificar la torre por el peón con la idea, obviamente, de evitar que la dama corone, ¿cierto? Que el peón corone dama, y se va a quedar con el rey y peón. Y rey y peón va a avanzar rápidamente y tratar de coronar, con lo cual la torre se va a tener que sacrificar. Eso desde el punto de vista teórico tiene sentido, pero acá hay un problemita grande. Siempre que se produzcan las capturas en la octava fila, tienen que intentar que sea con la torre y no con el rey. Por algo bastante simple, porque el rey es una pieza de corto alcance. Al rey le cuesta moverse. Si yo hago ahora rey H7 para jugar G8, él hace F4, F3 y la partida inmediatamente es tablas. ¿Por qué? Porque cuando el rey captura en G8, él tiene que volver muy lentamente y no alcanza a llegar. Entonces, ¿cuál es la idea a nivel teórico de finales? Es que siempre tratan de capturar con la torre, porque rápidamente la torre se puede incorporar nuevamente a la partida y el rey ya no se encuentra lejos. Por eso en el final se juega torre G6. Fíjense qué importante ese detalle. ¿No? La otra variante, como se las mostré ahora, es simplemente tablas directo, porque si G8, torre por F3 y a la siguiente rey E4, rey E3 y rey blanco está en G8, o sea, no tiene por dónde llegar a defender acá.
Entonces rey H7 falla por F4, nuevamente la misma idea. Torre A6 con la idea de especular que si como me cambia dama, simplemente torre de 8 y pasa exactamente lo mismo. El rey se encuentra en G8 muy lejos, entonces el negro avanza el peón simplemente y termina empatando porque la torre blanca obligatoriamente va a tener que comer el peón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hago G7 y hago torre G6. Buena. Amenazo G8, tomar de torre, rápidamente incorporarme con el rey a G5. Entonces, un ejemplo. Si F4, cambio, 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 y ahora el rey inmediatamente. Este toque importante, porque no tiene F2. Lo obliga a que el rey vaya a 4, y ahora le pego el toque. Me acerco, no estoy comiendo el peón. Y finalmente llegué a G3. Y ahora a la siguiente torre por F2 y la partida se gana inmediatamente. Entonces, fíjense que importante el torre G6 para tomar en G8 con torre y no con rey. Es un concepto clave a la hora de poder entender este tipo de finales. Estábamos viendo G7, torre G6 dijimos, ¿cierto? Y la otra opción es torre G8. ¿Ya? Entonces ahora rey H7, torre de 8 y ahora corono. Nuevamente, ¿de qué capturo? Entonces uno dice, no, yo voy a capturar ¿de qué? ¿Qué dice la teoría? Siempre tengo que capturar la pieza que es más fácil trasladarla posteriormente. Esa es la torre. ¿Ya? Nuevamente rey G8, la partida es tabla directo, fíjense. Una clásica posición, porque el rey no alcanza a llegar. Y este rey de 3 bueno, ¿ah? Rey F1 pierde, pero rey de 3 bueno porque amenaza F1. Y si vuelvo, vuelvo. No hay forma, rey G3 no sirve por F1. Pero en su efecto, ya cuando estamos viendo nuevamente el final, nos damos cuenta que a torre de 8 tengo que tomar de torre, que es lo correcto. Y ahora, fíjense lo que hay diferencia. El rey siempre tiene que buscar uno de los dos lados en esto final. Esto es un clasificar. Torre peón contra los dos reyes. El rey siempre se tiene que meter por uno de los dos lados. ¿Por qué lado? Siempre por el lado más corto. Siempre por el lado más corto. ¿Mm? Y ahora amenazo simplemente jaque y torre F8 y comer en F4. Y ahora nuevamente el toque. Listo. Y vuelvo a la misma posición. Fíjense qué interesante. Un final que a primera vista parece bastante simple. Cuando ya los peones llegan a quinta fila, se empieza a complicar. Entonces, por eso es tan importante la maniobra de Fischer contra Spassky para evitar que llegara a este tipo de posición. Finalmente, ya las últimas posiciones, fíjense acá, ya G6, dijimos acá, G7, torre 8, jaque. Si rey F7, rey H7 y torre F7, entonces dijimos rey E5, acá, y entramos nuevamente en la misma línea de la variante anterior, ¿cierto? La siguiente G8. Entonces, vuelvo acá y estoy en esta posición. Acabamos de ver torre A1 que fracasa, eje 6 también fracasa, entonces veamos lo que hace la flanca ahora. Torre B8, importante, controlar la octava fila. Ahora acá, y ahora este G6 es la clave de todo. Porque el rey no se puede ir a la octava fila porque está la torre. Entonces le quedan dos opciones, ir a E7 o F6. Si se va a F6, simplemente torre F8 y a la siguiente torre F7 y cae G7. Acuérdense que para ganar Lucena no necesito dos peones, necesito solo uno. Nuevamente estamos hablando de un final teórico conocido. Y si Lucena gana con un puro peón, rey octava fila, peón en séptima fila y después torre cuarta fila y hago los puentes, no necesito dos peones. Entonces, después que hago G6, inmediatamente se tiene que ir a E7, no tiene otra. Y ahora juego torre G8. Y resulta que ahora no hay cómo defender G7. Entonces, fíjense lo siguiente. Si torre C1, capturo acá. Si rey F8, simplemente torre F7 se va y listo. Y ese final, dos peones, se gana inmediatamente. Llegan los dos peones a sexta fila y están dando mate en el fondo, así que no hay nada que hacer. Torre C1, tomo, acá, jaque, te vas y simplemente G7. Nuevamente, una victoria fácil. Entonces, después de torre G8, lo obligo que se vaya a F6, que se vaya a la columna F. Y ahora le vuelvo a dar el jaque en F8.
no se puede ir a G5. Si se va a E7, nuevamente le juego el torre F7 y la siguiente torre por G7 ganando. Y después de torre F8, rey E5. Y ahora simplemente F6. Y aquí está el tema crucial. Esta posición es maravillosa, estéticamente es maravillosa porque consigue transformar una posición en Zugzwang. Esta palabrita de origen alemán, ¿cierto? Que significa que cuando uno tiene que mover, pierde, ¿ya? Es determinante en los finales. Es una maniobra que prácticamente en la apertura casi no se ve, muy pocas veces uno lo ve. En el medio juego también se puede ver muy pocas veces, pero en los finales sí es más fácil identificar maniobras como Zugzwang. Un ejemplo, hay un método combinado de Grigoriev, un final de torre, que es súper difícil, o sea, muy difícil, que se gana con Zugzwang. ¿Ah? Es una cosa muy compleja, que ya a un nivel mucho más avanzado, pero también existe y también algún día lo van a tener que revisar. Método combinado de Grigoriev se llama. Ahora fíjense que con el F6 hace una cosa bastante simple. Amenaza peón por peón y G8, así de simple. Entonces, si captura, G7 y corona la siguiente. Listo. Si hace torre C1, un ejemplo, capturo en G7. Fíjense que importante que ahora torre F7 no me sirve por jaque, 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 y cuando se va para allá, capturo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando haga G7, la torre queda mal ubicada, entonces ahora avanzo simplemente el peón F y entramos en una posición de igualdad. Pero a torre C1 la movida correcta es peón por peón. Ahora jaque, rey G4, limpio. ¿Y cuál es el tema? Que la torre de F8 está defendida por el peón de G7, así que a jaque me voy a E2 y se acabó. ¿Qué es lo que pasa? Después de torre F8, rey E5, ahora hago F6 buena. Como no puede tomar de peón, no tiene otra opción que tomar de torre. Y ahora en esta posición, mire esta maravilla. Torre F7 muy buena. Qué maravilla torre F7. Tremenda movida. O sea, le hace la torre en F7 y le dice, mueve. Así de simple. Si torre por F7, G por F7 y el rey está detrás del peón, no lo puede detener, corona a la siguiente. Entonces, si torre por F7, lo que estamos viendo, y el peón corona a la siguiente. Después de torre F7, tiene que mover. Ahora, el movimiento que haga significa que termina cayendo G7, y cayendo G7 da paso a transformar esta posición en un final clásico de Lucena. ¿Por qué? Porque ahora un ejemplo, si rey E6, captura en G7, se va para acá, torre lejos, siempre va al lado largo. Ahora, ¿qué necesito? Colocarme con mi rey delante del peón para buscar Lucena. Ahora torre H1, rey G5, siempre me voy caminando en zigzag, ¿cierto? En diagonal. Finalmente llego a la séptima fila. Entonces, el resto es simple. Nuevamente diagonal, peón en séptima fila. ¿Qué es esto? Rey octava fila, peón en séptima fila y finalmente torre en cuarta fila y hacemos el puente de Lucena y se acabó. Así de simple. Fíjense que la posición de Fischer con Spassky, bien jugada, se logra tablas. Por el caso que se dé que el negro no juegue o la persona que tiene en este caso material de menos, le logren llegar los peones a quinta fila, es muy probable que pueda desencadenar en este tipo de final. Y cuando visualizamos este final con movimientos tan precisos como F6 y posteriormente torre F7, nos damos cuenta que estamos ante un final muy estéticamente bonito y muy preciso. Y lo único que estamos haciendo, transformar el 2 contra 1 en Lucena. Así de simple. No sé si alguien tiene alguna consulta con este final, que esta es el primer ejercicio que vamos a ver. Esto está todo en el libro. Yo les voy a pasar el libro para que lo tengan, si alguien no lo tiene. Pero lo tienen que estudiar bien. Esto es un final clásico. O sea, llegar a un final 2 peones contra 1 es totalmente fácil de llegar. Vamos, cuéntame. Tengo una duda. Ya, dime. Creo que Mate nos contó que Lucena es un Fidorf mal jugado, así que el Fidorf se puede convertir en Lucena. Sí, sí. O el Lucena en Fidorf. Sí, acuérdense siempre que los finales siempre se pueden ligar, se pueden relacionar, concatenar, de una manera están unidos. ¿Por qué? Porque un Filior mal jugado puede derivar tranquilamente en un Lucena. Ahora, acuérdense que Lucena, ustedes lo pueden buscar por internet, yo el otro día lo busqué,
Se llama Luis o Jaime Ramírez Lucena, es un jugador del siglo XV. O sea, estamos hablando de la época de Ruy López. O sea, estamos hablando de la primera época de las partidas de ajedrez. Son las primeras partidas que hay en la base de datos, son de Ruy López. O sea, Lucena es de esa época. O sea, tú decís, entonces, a Lucena se le ocurrió esto hace 400, casi 500 años. Sí, para que ustedes tengan una idea. O sea, es una cosa de locos. Ahora, ¿cuál es lo que nos interesa a nosotros saber? Obviamente que la cultura general para nosotros también es importante, somos ajedrecistas, nos gusta el ajedrez y queremos también, de cierta manera, llegar a ello, ¿cierto? Manejar los conceptos. Un ajedrecista tiene que saber, a nivel general, tener una cultura mucho más amplia. O sea, yo no puedo decirle, yo soy bueno para el ajedrez, sí, ¿y quién es Capablanca? No tengo idea, porque no. No, pues eso sería como de... Realmente sería muy mal visto, ¿ya? En este caso puntual, nosotros a nivel histórico, entiendas que Lucena es importante porque fue un jugador español, fíjense, Ruy López, español también, que es donde prácticamente se empieza a trabajar con este tipo de cosas. Son las primeras partidas, como le mencionó la base de datos. Entonces, todos los finales están relacionados de una manera u otra. Unos más cercanos a otros y otros finales. Ahora, en este caso, nosotros partimos con un final 2 contra 1. 2 contra 1. Y nosotros a nivel de proyección inmediatamente podríamos pensar, ¿dónde tengo que ir para ganar? Entonces yo digo, a Philidor, no, pues imposible, pues si Philidor hace tablas. Philidor quiere llegar el jugador que está con diferencia material, el que tiene peón de menos sueña con Philidor. Tú tienes peón de más, ¿cuál es tu sueño? Lucena. Ahora, ¿llegamos a Lucena? Sí, pero para llegar a Lucena, que Lucena es la posición final, cuando el rey está en octava fila, peón en séptima fila, torre cuarta fila, doy el jaque, después hago el puente y todo lo demás, una posición ultra conocida, pero para llegar a ese final hay que aprenderse de memoria todo este procedimiento que realizaron las blancas. Rey H5, GC, H6, las maniobras de torre, torre B8, controlar la octava fila, el torre G8, torre F8, F6, torre F7. O sea, eso es una maravilla de posición. Entonces, no se trata que el final 2 contra 1 es solamente un Lucena más. No, para nada. Lucena es la posición resultante. Todo lo que está entre medio, lo que estamos estudiando ahora, es un material súper importante que ustedes tienen que memorizar, como todos los finales que se tienen que memorizar. Sí, es memoria. Gracias. ¿Me entiendes? Es memoria, pero están relacionados. ¿Ah? Filio y Lucena lo vamos a hablar todos los días, a cada rato, porque son finales clásicos. O sea, son determinantes. Determinantes. Gracias, me resolviste la duda. Estamos. No sé si alguien tiene alguna consulta con este final. Como les digo, este final está en el volumen 2 de mis libros. Lo pueden revisar ahí. Ya el libro está descarga gratuita. Yo también obviamente se los vamos a entregar en formato digital para que lo tengan. Pero acá lo más importante es que hay que estudiarlo. Esto hay que incorporarlo. O sea, la próxima vez que ustedes vean el final de Fischer con Spassky, digan, ¿cuál es el plan entonces de las personas que tienen los dos peones? Que podría ser Juanito Pérez, podrían ser ustedes mismos. Ah, mi plan, de 2 contra 1 en el mismo flanco, es llegar con los peones a la quinta fila. Excelente. Ahora, ¿cuál es el plan del jugador que tiene un peón? Ah, el plan de él es evitar el plan del otro. Él quiere llegar con los peones a quinta fila. No te voy a dejar llegar con los peones a quinta. ¿Cómo se hace? Como acabamos de ver como Fischer jugó contra Spassky, complementando las torres de forma lateral, clavando el peón en sexta fila, más la incorporación del rey en H3 y H4, para que cuando él quiera jugar G5, yo me pueda comer H5. Si ese rey no está en H4, la partida finalmente me terminan haciendo G5 y inmediatamente se termina aumentando las probabilidades que esa posición se termine ganando.